Hermanos y todos los que nos ven, le damos gracias a Dios porque, han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Desde mediados del mes de marzo de este año han pasado muchas cosas. La gente decía, yo pensaba que esto iba a durar 15 o 20 días, pero vemos, hermanos amados, que esto ha durado más tiempo. Ya vamos para medio año y las cosas no mejoran mucho. Y por esas situaciones que se tuvo que optar por hacer este tipo de transmisiones, hacer este tipo de estas cosas, ¿verdad?, con la tecnología. Pero yo no lo tengo que sostener. Tenemos que decir que de una manera o de otra Dios es fiel. Dios es fiel de una manera o de otra manera. Y pues algo es cierto también en todo esto, es que el Evangelio, la palabra de Dios, como nunca, a través de las redes sociales ha corrido por las redes sociales, ¿verdad? Ya sean alabanzas, ya sean apuntes, ya sean algunas devocionales. Ahora, como nunca, en las redes sociales tenemos, hermanos, esta bendición, por decirlo así, de que el Evangelio se predique en muchos lugares donde no había sido escuchado. Y eso es lo que nos deja todo esto, hermanos, y que cada quien en nuestros hogares, cada quien de manera personal, ahora somos quienes tenemos que llevar nuestra vida espiritual, nuestro devocional, nuestros momentos de lectura de la palabra, nuestra oración personal. Todos somos ya responsables en lo personal delante de Dios de esto, ¿verdad? Claro que el que se ha alejado, el que en su vida espiritual no ha tenido ¿cómo se puede decir? Ese anhelo de llevar una vida devocional, personal, todos los días con el Señor. Entonces viene un descuido espiritual, y en ese descuido espiritual viene entonces el engaño del enemigo, ¿verdad? Porque entonces nos empezamos a ocupar en cosas que antes hacíamos, ¿no? Antes hacíamos cosas, por ejemplo, los que el Señor nos sacó del fútbol el domingo, ahora volvemos al fútbol el domingo, ¿no? Los que el Señor nos sacó de muchas cosas cuando le conocimos, a través de todo esto, muchos están regresando también a eso que hacían antes. Entonces, cada quien, hermanos, vamos a dar cuentas al Señor de todo esto que pasó. El Señor le dijo al pueblo de Israel: 40 años te traje en el desierto, con un motivo, con un fin, ¿cuál? Saber lo que había en tu corazón. Y ahorita, con todo esto, hermanos, el Señor está entresacando de nosotros todo eso, ¿verdad? Todo eso, lo que hay en nuestro corazón, si de veras le amamos, si de veras deseamos estar con Él un día, si nuestro anhelo para con las cosas de Dios es cierto, es sincero. Con todo esto que está sucediendo hoy, amados hermanos, el Señor está probando nuestro amor a Él. Quiere el Señor que todos podamos, al final de todo esto, continuar, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal de devoción hacia nuestro Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos amados, para seguir adelante, para no desmayar. Tenemos en el hogar, tenemos la palabra de Dios, en nuestros hogares tenemos la palabra, tenemos en nuestros hogares el tiempo para poder orar, para poder meditar la palabra, para hacer nuestros cultos familiares. Entonces, creo que tenemos todos los medios de gracia para poder seguir con nuestra vida espiritual. Que el congregarnos es necesario, sí, es importantísimo, pero ante las circunstancias tenemos que tomarnos de los medios de gracia que Dios ha puesto en nuestras manos.
Y bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro tema de escuela dominical. No sin antes saludarles a todos ustedes, hermanos amados de la iglesia Maús, de la iglesia Bethesda, de todos los hermanos que nos ven. Le damos gracias a Dios por sus vidas, deseando que el Señor les ayude, les anime para seguir firmes en su camino. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y también a nuestros hermanos, al siervo de Dios, nuestro pastor general, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, los saludamos. A nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Gersaín García, también los saludamos, deseando que Dios siga llenando sus vidas de grandes bendiciones en todo este tiempo. Vamos pues a leer la palabra de Dios en Génesis 1:26, y con esto vamos a tomar estos pues breves momentos de escuela dominical para edificación de nuestras vidas, porque el conocimiento de su palabra edifica, fortalece nuestra fe. Es importante pues el conocimiento de la palabra de Dios. Y dice Génesis 1:26 de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, en nuestro tema de esta mañana se titula La imagen de Dios en el ser humano. La imagen de Dios en el ser humano. Y bueno, pues le doy gracias a Dios por los hermanos que aquí están con nosotros, con el hermano Ray, mi hermana Alondra, mi hermano Tomás, David Martínez, que nos ayuda aquí con las cuestiones de la transmisión. Y bueno, David, mi esposa Anita, son los que estamos aquí en esta hora sirviendo al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Bueno, dice nuestro tema, la imagen de Dios en el ser humano. La Biblia enseña, hermanos, que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo hizo Dios? A su imagen y semejanza. Bueno, los estudiosos de la teología dicen que estas dos palabras, imagen y semejanza, son palabras similares hablando de este asunto. Al tener la imagen y semejanza de Dios, somos capacitados para conocerle, amarle y servirle por siempre. Entonces, si tenemos la imagen de Dios, usted la tiene, yo la tengo, mujeres y hombres la tenemos. Si tenemos la imagen de Dios en nosotros, entonces Dios nos ha capacitado, ¿para qué? Para amarle a Dios, para servirle, para conocerle, para amarle por siempre. Dios nos ha dado esa facultad, esa capacidad que no tienen todos los demás seres vivos. Esta capacidad solamente la tenemos los seres humanos, porque la palabra de Dios nos enseña que en particular Dios hizo al hombre. En el sexto día, el último día de la creación, como algo que coronó la creación de Dios, fue la creación de los seres humanos, en este caso de Adán y Eva. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Sí, ahorita vamos a explicar este asunto en detalle. Entonces, si tenemos la imagen de Dios, la semejanza de Dios en nosotros, entonces tenemos la capacidad para amar a Dios, para conocerle, para que nuestra voluntad esté sujeta a Él. Que el ser humano se comunique con su Hacedor y que sea religioso por naturaleza manifiesta que posee la imagen divina. ¿Sí? Entonces, el hombre es religioso por naturaleza. ¿Qué quiere decir religioso? Estar ligado con Dios, con un ser superior, ¿no? En las culturas antiguas siempre se han encontrado altares a deidades, ¿no? Las culturas antiguas han tenido sus deidades. Vemos las culturas cananeas, ¿no?
cuando el pueblo de Israel conquista a los cananeos, ellos tenían sus deidades, sus dioses propios de esas culturas. De tal manera que podemos decir que el hombre por naturaleza es religioso. Sí, es religioso, que en su ADN, vamos a decir así, está el creer en alguien, en un Dios, en un ser superior. ¿Sí? Esa imagen ha sido opacada por el pecado, también por razonamientos dañinos como la evolución, que se opone a la afirmación bíblica de que Dios creó al hombre y todas las cosas. Sí, la evolución es una teoría, precisamente teoría que no está probada. Todo lo que es teoría es algo que no está probado científicamente, sino que es algo, una serie de postulados que afirman que pudo haber sucedido algo, ¿no? Entonces, la evolución, esta teoría de la evolución se opone a la afirmación bíblica de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La evolución, usted sabe que es una serie de postulados que enseñan que el hombre evolucionó de otro ser, ¿no? En este caso de un primate, ¿no? Así evolucionó el hombre. Y por aquí traigo un apunte precisamente hablando de esto, que dice: los que abrazan la teoría de que nuestros antepasados fueron animales irracionales, fíjense bien, deshonran a Dios y se deshonran a sí mismos. Afirmar que somos producto o somos el origen, o bueno, más bien que nuestros antepasados fueron animales irracionales, es deshonrarnos a nosotros, pero sobre todo deshonrar al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ustedes y yo, por la afirmación bíblica, creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Esa es la afirmación inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien inspira a los hombres de Dios, en este caso a Moisés, para escribir este texto que por años los seres humanos han tratado han intentado, ¿verdad?, decir que eso no fue así, como aquellos que han fortalecido y han animado al mundo a creer acerca de la evolución. Aquella teoría proclama que en un lejano pasado, o sea, la teoría de la evolución, ocurrieron fortuitamente coincidencias de agua, sol y sol, brotando así la vida. O sea, habla de que fortuitamente, por una casualidad, agua, sol, proteínas, aminoácidos, todo eso se juntó fortuitamente, casualmente, y así surgió la vida en el universo. En un charco, en un lugar en un caldo, ¿verdad?, propicio para la vida, fortuitamente surgió la vida. Y mediante una revolución sin fin, sobrevinieron seres sencillos hasta los más complejos como los primates. ¿Sí? La vida empezó en el agua, ahí es donde se formaron los primeros seres vivos, es donde surge la vida en el agua, dicen ellos, de una manera fortuita, por casualidad, y después de ahí se originan otros seres más complejos. De ahí los seres van a la tierra, les empiezan a salir pies, manos, empiezan a respirar por la nariz, teniendo ahora pulmones, ya no branquias, sino ahora pulmones. Pero eso pasaron, dicen ellos, millones y millones de años. Eso, ¿cómo se le llama? Fe. Por fe también ellos creen sus postulados. Porque yo preguntaría en esta mañana cómo un pez que tiene branquias, o un animal que vive en el agua que tiene branquias, que respira a través de ellas, pasó a la tierra y se le formaron los pulmones, ¿no? De momento pasó y brinca a la tierra y se le forman pulmones, de tal manera que ahora no respira a través de las branquias, sino a través de pulmones. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento ocurrió eso? Para que el hombre
para que los seres vivos definitivamente sí sean terrestres. Entonces, en estos postulados de la evolución ocurren las cosas por casualidad, fortuitamente. Nosotros creemos que todo fue creado por la palabra de Dios. Él dijo, hágase, y se hicieron las cosas. Él formó al hombre del polvo de la tierra, y una vez que lo hubo formado del polvo de la tierra, sopló en él y le transmitió vida, le dio vida. Y después formó a la mujer del hombre, la formó, también dándole vida. Y de esa manera empezó la raza humana sobre la faz de la tierra. En todo esto, al creer esto, nosotros glorificamos al Creador. Podemos decir en esta mañana, yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que los seres humanos procedemos de un Creador, y ese Creador es nuestro Dios. Y ese Creador, hermanos y amigos, es el que en esta mañana hemos venido a adorar, y le hemos cantado, y le hemos glorificado, y nuestra alma está segura que esto que creemos es cierto. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Y si lo dice su palabra, yo creo también lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Y ahora mi alma está tranquila, mi corazón está seguro, no busca más, no duda más, no anda inventando cosas con las cuales tratar de refugiar el intelecto. Mi corazón y mi mente ahora están tranquilas, porque cuando conocí a Cristo como mi Salvador, entendí entonces a través de su palabra que yo no soy producto de algo fortuito o casual, sino que somos producto o somos el resultado del querer de Dios, cuando Dios quiso formar el hombre a su imagen y su semejanza. En esta mañana, ustedes y yo como seres racionales glorificamos a un Dios que es el creador de todas las cosas. En esta mañana le alabamos, le exaltamos, le bendecimos y le decimos, Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Entonces, ellos dicen que mediante una evolución sin fin sobrevinieron de seres sencillos hasta los más complejos, como ya decíamos los primates, y de ahí el hombre. El inglés Charles Darwin en 1859 publicó El origen de las especies, y en 1871 El origen del hombre. Hoy esta teoría no es confiable por sus inconsistencias que tiene. Por ejemplo, las especies evolucionaron, pero Dios dijo, según su especie, encerrando a cada uno rígidamente. En las especies, Dios puso barreras, de tal manera que las especies no se mezclen. Si no, imagínense ustedes, no habría tanta variedad de especies de pajaritos, ¿no? Hace días, estando allá por mi pueblo, vi a lo lejos un pajarito color rojo. ¡Qué hermoso animal! Rojo, un rojo encendido maravilloso. Ese pajarito rojo encendido busca como pareja a otro pajarito de su especie, rojo encendido. No se mezclan entre todos los pajaritos. Ahora, mucho menos especies, por ejemplo, un águila con una lechuza, ¿no? O un búho. Cuando esto ocurre, vamos a suponer, nosotros lo sabemos, muchos lo sabemos, el ejemplo que nos pone aquí la escuela dominical es cuando se mezclan un caballo, hay una unión entre un caballo y un caballo y un burro o una burra, ¿verdad? Se cruzan, surge un mulo o una mula. Ese es el producto de esa situación. Pero ¿qué sucede con el mulo o la mula? Hasta ahí quedó, porque ya no tienen la capacidad de procrearse.
Dios puso límites. Está bien, se cruzaron un caballo y un burro o burra. El resultado fue una mula o un mulo. Pero hasta ahí, porque el mulo o mula no se produjo ahí una nueva especie. ¿Por qué? Porque Dios puso límites. El mulo o la mula son estériles, no pueden procrear hijos. Hasta ahí se acabó esa cruza. Hay límites en que Dios le puso a las especies. De tal manera, amados hermanos, que vemos que en este tan sencillito ejemplo que nos ponen nuestros hermanos, podemos ver que la evolución no es posible, ¿verdad? Hay muchos límites que Dios le puso a las especies. La teoría de la evolución es por lo menos una hipótesis eficaz, aunque no sea una verdad demostrable. Por esto se puede decir, Dios eleva al hombre a su imagen, pero el hombre se rebaja hasta el primate. Fíjense cómo dice la Biblia que Dios nos elevó siendo que a la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre se quiere, ¿cómo dice aquí nuestro asunto? Se quiere rebajar para decir que somos el origen de la evolución de un primate, cuando su palabra le da un lugar especial al hombre. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado el hombre a imagen y semejanza de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Se declara, hermanos, que el hombre y la mujer son semejantes en el aspecto físico, por haber sido hechos el hombre directamente y la mujer indirectamente del polvo de la tierra. Cuando dice la palabra de Dios, dice en el versículo 26 del capítulo 1, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre, hermanos, fue creado directamente del polvo de la tierra. Pero la mujer fue indirectamente creada también del polvo de la tierra. ¿De dónde? De donde procedía el hombre. Por eso Génesis 2 dice en esta parte, Génesis 2, 21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Previamente Dios había formado al hombre del polvo de la tierra, pero después del hombre formó a la mujer. Indirectamente la mujer también proviene del polvo de la tierra. Aquí vemos, hermanos, que entra la química en lo que tiene que ver con el cuerpo humano. ¿De dónde proviene el cuerpo humano? De la tierra. En ese sentido, si a nuestro cuerpo se le hace un análisis y lo comparan con el cuerpo de ¿qué animalito es? De un chimpancé, pues a lo mejor en la estructura física, en sus componentes, pues nos vamos a parecer. No, nos vamos a parecer en el cuerpo humano. Ahora, ¿dónde está la gran diferencia? En el alma, en el espíritu. Ya ahí está la diferencia, fíjense bien. Un hermano apellidado MacDonald, en su obra llamada Una creación la creación y la caída, dice el hermano: es bien sabido que el cuerpo animal
se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cal, hierro, azufre y fósforo. Sustancias estas que en sus diversas combinaciones constituyen una gran parte de la Tierra. O sea, todos los componentes químicos que tiene el cuerpo son componentes que tiene la Tierra. Por eso el Señor dice, polvo eres, y así dice su palabra, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso, los componentes físicos o químicos de nuestro cuerpo afirman entonces que efectivamente, ¿de dónde fue tomado el cuerpo del hombre? De la tierra. ¿No? En esto, hermanos, decimos entonces que lo que dice la palabra de Dios en cuanto al cuerpo humano lo confirma la ciencia. Los componentes del cuerpo humano son los componentes que tiene la tierra. Ahora, en el sexto día, hermanos, había un acto que sería la corona de los demás actos que Dios hizo. Dios en consejo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. En el sexto día, en un consejo hecho en la Trinidad expresó: hagamos al hombre. Fíjense bien, porque el texto bíblico, Génesis 1:28, dice: entonces dijo Dios, Elohim. Elohim es el plural de él, de Dios. Entonces dijo Elohim: hagamos, ahí está el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está ese Dios trino, ¿verdad? Tomando consejo, porque en la Trinidad hay unidad, hay en la Trinidad, hermanos amados, una unidad tal que todos van hacia lo mismo en la Trinidad. Por eso el Señor Jesucristo decía allá en su oración: Padre Santo, yo te pido por ellos que sean uno, como tú y yo somos uno, oh Padre. Entonces, la Trinidad unida dijeron: hagamos al hombre. En ese consejo trino, Dios hizo al hombre. Esta criatura, el ser humano, sería distinta. Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, teniendo apariencia. Fíjense, el hombre tendría una apariencia de una realidad, pero no sería el duplicado exacto de Dios. El hombre, repito, tendría apariencia de una realidad, pero no sería un duplicado exacto de Dios. Vamos a explicarlo ahorita. No llegaría el hombre a ser un Dios en pequeño. En ese sentido, Dios no puede compartir su divinidad. Dios es Dios. Y en el universo nadie más comparte la sustancia divina. Dios no le compartió al hombre su sustancia. Le compartió a Dios al hombre su imagen, su semejanza, pero no su sustancia. Por eso tenemos que tener cuidado con esto y decir que Dios no creó un Dios más chiquito, o no creó dioses. Por eso Satanás, cuando tentó a Eva, le dijo: es que Dios les prohibió comer de este árbol, porque Dios sabe que el día que coman de él seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. No, el hombre no es un Dios chiquito al ser creado en imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó en imagen y semejanza a él, no por la sustancia. Fíjense bien, Dios no le comparte al hombre su sustancia, porque los únicos que comparten la sustancia divina son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre no. Entonces, solamente a la semejanza de una realidad.
Pero el hombre es una semejanza de una realidad, de un Dios, pero no un duplicado exacto. Hermanos, no llegaría el hombre a ser un Dios en pequeño, sino que estaría relacionado con Él, y el hombre había de ser el portador del aspecto espiritual de Dios, de modo tal que sería distinguido como el ser superior a todos los seres vivos de la tierra. Al ser distinguido el hombre en esa creación, Dios puso su imagen, su semejanza en el hombre. Entonces, por lo tanto, el hombre tiene la supremacía en toda la creación de Dios. ¿Saben por qué, amados? Porque el hombre es el único que comparte la imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser viviente tiene la imagen y semejanza de Dios. Por eso, fíjense bien, el Señor le dio autoridad. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, señoree. ¿Qué quiere decir? Sea Señor, sea el administrador, sea ¿cómo se puede decir? El que tenga todo el predominio en el mundo, sobre los seres vivos, sobre las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo el Señor? Señoré. ¿Qué quiere decir? Sea Señor, sea amo, sea dueño. Bueno, tanto se ha enseñoreado el nombre de los seres vivos que ya se extinguió a muchos. Ya muchos ya no existen. Se enseñoreó y se le pasó la mano al hombre. Ahora tratan de salvar algunas especies que ya estaban casi por extinguirse. Y bueno, se han estado salvando algunas especies. Así que podemos encontrar en el hombre la imagen de Dios por las siguientes características, 3 características nada más. Por estas 3 características que el hombre tiene, encontramos en el hombre la imagen de Dios. Número 1, el hombre sería un ser espiritual capaz de la inmortalidad. Y es incapaz de la inmortalidad. Aunque sabemos que sí, el hombre tiene un origen, pero no tiene un fin. Ningún ser vivo en la tierra lo tiene. Por ejemplo, los conejitos, los cerditos, los perros, aunque ahora muchos tratan a los perros como si fueran humanos, no tendrán la capacidad humana de ser inmortales. Uno de nuestros puntos doctrinales dice: creemos en la inmortalidad del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos creído en Cristo, como le dijo el Señor, el que cree en mí no morirá, sino vivirá eternamente. Gloria a Dios. Ningún ser vivo en el planeta es inmortal como lo es el hombre. Los que no creen en el Evangelio, muerte eterna, pero están vivos. Son inmortales también, están vivos en la eternidad, pero en la condenación. Los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también estamos vivos en la presencia del Señor, inmortales. Una vez que el hombre es engendrado, una vez que el ser humano es engendrado, ya no muere su alma. Su espíritu sigue vivo para siempre. En un lugar pasará o en otro, pero seguirá vivo. En eso nos parecemos en parte a Dios, porque Dios es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. Nosotros, desde que somos creados, ya no moriremos. ¿Sí? Número 2. Ahora, insisto, ningún ser vivo tiene esa capacidad. Los perritos, las ballenas, los peces, las tortugas, todos ellos cuando mueren, hasta ahí llegan. Bueno, aunque los testigos de Jehová dicen que somos como ellos, ¿no? Dicen, no, pues es que es aniquilación. No, ¿cuál aniquilación? Pablo el apóstol decía: teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con el Señor. Número 2, el hombre es un ser moral que lleva la semejanza de Dios. Era el hombre bueno y sin pecado, porque dice al final: y vio Dios lo que había hecho, que era, dice el versículo número 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera.
De tal manera que el hombre estaba destinado a ser un hombre bueno, sin pecado, un ser moral. El hombre se debe distinguir por ser un ser moral. Y ahorita vamos a ver el último aspecto, número 3. Un ser viviente, el hombre tendría que ser, es un ser viviente capaz de encarnar los atributos morales de Dios. Dios es amor. El hombre tiene que amar, aunque no en el, ¿cómo se puede decir? En lo que como Dios ama. Pero sí el hombre tiene que ser en parte un reflejo de ese amor. En su vida racional era semejante a Dios, en que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emociones. ¿En dónde está en mayor grado la semejanza e imagen de Dios? Dios imprimió su sello en el hombre. ¿En qué? En que es un ser personal el hombre, con pensamientos, sentimientos y voluntad propios. De esto, ningún otro ser vivo en el universo lo posee. Solamente el hombre. ¿Por qué? Cuando Dios sopló en el hombre vida, en ese momento le transmitió su imagen y semejanza y lo hizo un ser vivo, con sentimientos, con voluntad, con intelecto propios. En eso nos parecemos a Dios. Dios es un ser personal. Dios no es una influencia. El Espíritu Santo es un ser personal, no es una influencia. No, el Espíritu Santo tiene intelecto propio, sentimientos propios, voluntad propia. El intelecto que tiene la personalidad, dice el diccionario, el intelecto es la facultad humana de aprender, comprender y razonar. Dice, Dios puso los 3 atributos de la persona en nosotros: intelecto, voluntad y sentimientos. ¿El intelecto qué es? Facultad humana de aprender, comprender y razonar. Tenemos esa capacidad. Por eso las escuelas, aprender matemáticas, aprender biología, aprender contabilidad, aprender arquitectura, medicina, es a través del intelecto. El hombre tiene esa capacidad de comprender, de razonar, aunque con la evolución pues algunos se vuelven irrazonables, no razonan lo que están diciendo. Esa es la capacidad que tenemos. Las grandes construcciones que los hombres hacen, ¿no?, son producto de su intelecto. Antes de que el hombre haga un puente colgante, ¿verdad?, primero, ¿dónde lo plasma? En un papel. Primero en la mente. El arquitecto se duerme pensando, este puente va a llevar esto, va a ser colgante, lo vamos a colgar de esta manera, lo vamos a hacer. Primero lo tiene aquí y luego lo transcribe en un papel, hace el plano y luego ¿qué sigue? Llevarlo a la obra. Eso es el intelecto que Dios le dio al hombre. En eso el hombre se parece a su creador. ¿Ha visto usted lo bello de un cielo azul? Claro que una creación humana no se compara con la creación de Dios, pero al final de cuentas el hombre hace cosas bellas. Los rascacielos, ¿no?, los puentes colgantes, como ya lo mencionamos, lo que el hombre hace, las pinturas, los cuadros que pintan los grandes pintores, ¿no? Eso es parte de su intelecto. Ahí el hombre plasma su intelecto. La construcción de una cámara fotográfica, de un celular, el poder el hombre saber que hay ondas en el espacio, a través de ellas se comunica el ser humano por el internet. Todo eso es producto del intelecto del hombre. En eso se parece a su creador, aunque el creador es mucho más grande su intelecto que el ser humano, pero en tantito el hombre se parece a su creador. Gloria a Dios. También la voluntad es la potestad de dirigir el accionar propio. También la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la conducta propia.
La voluntad se refleja ¿en qué? En el libre albedrío. Usted tiene la libertad de hacer o no hacer algo. Eso usted lo decide. Dios le dijo al pueblo de Israel: escoged hoy el bien para que vivan. Aquel guerrero Josué le dijo al pueblo de Israel: escoged hoy a quién servís, a quién van a servir. Si a los ídolos que vuestros padres adoraron del otro lado del río, o a Jehová nuestro Dios. Pero él dijo: pero yo y mi casa hemos escogido por voluntad propia servir a Jehová. Aleluya. El profeta Elías en el monte Carmelo les dijo a los profetas de Baal al pueblo: ya no claudiquéis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, servidle a Jehová, y si no, dejen a Jehová. Y cuando fue aquel gran sacrificio que hicieron en el monte Carmelo, Dios respondió con fuego del cielo, y el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahí está la voluntad humana, hacer o no hacer algo. Y eso el hombre lo heredó de su creador. ¿Sí? Cuando los seres vivos restantes se conducen por sus instintos nada más. El perrito lo sigue al padre de familia o la mamá de familia, porque ella es la que le da de comer y le lame las manos y le brinca, ¿verdad? Pues porque él es el que le da de comer, por instinto nada más. También, cuando ya decíamos es libre albedrío, es la acción por la que se admite o rehúsa una cosa, queriéndola o aborreciéndola. En la Biblia tenemos gran cantidad de pasajes donde el Señor nos invita a usar de nuestra voluntad. Quiere el Señor que nuestra voluntad sea de Dios, lo amemos a Él y siempre decidamos amarlo y servirlo a Él con todo nuestro corazón. Decirle: Señor, pase lo que pase, yo quiero que mi voluntad esté sujeta a ti, amarte con todo mi corazón en todo momento. Eso es lo que yo he decidido. Y los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, lo hemos hecho por voluntad propia. Y ahora somos sus hijos, porque así lo enseña su palabra. Que nuestra voluntad, que nuestro intelecto estén puestos en el Señor. Y por último, las emociones o sentimientos, que es sentir, por ejemplo, tristeza, placer, enojo, sentir odio. Bueno, Dios dicen que no odia, ¿verdad? Ama, pero el odio es un sentimiento humano. Todos los sentimientos, las emociones que brotan, eso es parte de Dios. También Dios tiene sentimientos, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Es un sentimiento de amor. También nosotros, hermanos, tenemos sentimientos. Y bueno, pues ahí está la imagen de Dios en grandes términos. Podríamos seguir. Esto es muy profundo, esto es muy vasto, que yo no lo entiendo tampoco a la perfección. Esto sencillito sirva para que nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto son parte de la imagen de Dios en nosotros. Y que esas tres cosas de la personalidad las sometamos a Dios. Que Dios sea glorificado, sea exaltado en nuestras vidas. Y hermanos, una evidencia de esa imagen fue la concesión divina al hombre de tener un estatus de poder y de autoridad sobre su creación. Dios no le podía dejar su creación a alguien que no tuviera su imagen. No les dijo a los caballos: ustedes señoreen, porque no podrían. ¿Por qué un caballo no podría señorear en la creación? Porque no tiene intelecto, voluntad ni sentimientos, por eso no podría. Dios heredó o dio la responsabilidad al hombre de señorear en su creación, porque el hombre sí puede. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la imagen de Dios en él. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para sujetar esa imagen de Dios en nosotros, siempre sujetarla a ese Creador, a ese Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora ustedes y yo, por voluntad, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Porque en nuestro intelecto reconocimos lo que Él hizo por nosotros. Entregó su vida en la cruz, perdonó mis pecados. Yo entendí eso.
que Cristo perdonó mis pecados al morir en la cruz, que Cristo me ama. Yo entendí por mi intelecto que Dios me ama. Me amó tanto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Eso lo entendí con mi mente. El Espíritu Santo puso eso en mi mente y después vino mi voluntad. Te acepto como mi Salvador. Tú eres Señor de mi vida. Y ahora, en el aspecto de los sentimientos, Él ha cambiado mi vida, mis sentimientos. Él ha transformado mi ser. Y ahora Él me ha hecho capaz de amar. Él me ha hecho capaz de sentir alegría, de sentir gozo, dicha, bendición. Aunque a veces hay momentos de tristeza también. Pero en esos momentos también Él está con nosotros. En esta mañana exaltamos a nuestro Dios, glorificamos a nuestro Dios, le damos a Él la gloria y la honra, porque tuvo a bien formarnos a nosotros, hombres y mujeres indignos de eso, estampar en nosotros el sello de su imagen y de su semejanza. Que Dios nos ayude para que esto que Él nos ha dado siempre lo usemos para su gloria y para su honra. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor quede con ustedes. Y bueno, vamos ahí en nuestros hogares a leer el Salmo 23. Vamos a ver el Salmo 23, que dice de esta manera, y así terminamos. Señor, ayúdanos para poder reflejar siempre tu imagen, tu semejanza. El pecado ha destruido eso en nosotros. El pecado se ha encargado de destruir todo rastro de Dios en nosotros. El enemigo ha luchado a través de teorías, a través de todo esto, de borrar la imagen de Dios y la semejanza del hombre, diciendo que provenimos del chango, diciendo que somos producto de algo fortuito. El enemigo ha querido destruir esa imagen y semejanza de nosotros, pero nosotros creemos lo que dice tu palabra, que somos hechos a imagen y semejanza de ese Dios que creó todas las cosas. Aleluya. Bendito sea, Señor, tu nombre para siempre. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.